El estruendo de las ráfagas aéreas rasgó el silencio de la mañana. Los sicarios miraron hacia el cielo y vieron la muerte descendiendo. Era demasiado tarde. 7 de la mañana. 87 hombres armados circulaban en 22 camionetas blindadas por la carretera federal 37D de Uruapan, Michoacán. 2 ametralladoras calibre 50 montadas en troconas de guerra. Más de 120 armas de alto poder. Iban confiados, armados hasta los dientes, pensando que controlaban ese territorio. Ignoraban que llevaban 3 días siendo rastreados, que los helicópteros militares monitoreaban cada movimiento, que el cerco ya estaba cerrado, y cuando cayeron en la emboscada perfecta, no hubo escapatoria. 8 horas después, 87 sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación yacían muertos. 0 sobrevivientes. Ni uno solo logró huir. Y hoy vas a descubrir exactamente cómo un operativo de inteligencia militar convirtió esa carretera en una tumba. Cómo las fuerzas de élite ejecutaron la cacería más devastadora del año. Y por qué las familias de Uruapan vivieron las 8 horas más aterradoras de sus vidas. Porque cuando 87 hombres armados son aniquilados en una emboscada perfecta, el mensaje resuena en todo Michoacán. Ningún convoy está mal jaez a salvo. Para entender la magnitud de lo que ocurrió ese día, necesitamos hablar primero de la carretera federal 37D. No es cualquier camino, es una arteria vital que conecta la región de Uruapan con otras zonas estratégicas de Michoacán. Y quien controla esa carretera, controla el flujo de drogas sintéticas que salen de los laboratorios clandestinos, escondidos en las montañas michoacanas. Estamos hablando de millones y millones de dólares que pasan por ahí cada semana. Metanfetamina, fentanilo, precursores químicos, todo viaja por esa ruta hacia el norte, rumbo a Estados Unidos. Por eso, el cártel Jalisco Nueva Generación ha peleado con sangre y fuego por mantener el dominio de esa zona. Y por eso, ese día, decidieron hacer una demostración de fuerza que terminaría siendo su peor error. El CJNG es el cártel más poderoso de México en este momento. Fundó Nemesio, o Ceguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, un hombre que pasó de ser policía en Michoacán a convertirse en el narcotraficante más buscado del país, con una recompensa de $10 millones por su captura. El Mencho construyó un imperio criminal basado en la violencia extrema, en la corrupción masiva y en una estructura militar que hace ver a otros cárteles como bandas desorganizadas. Sus sicarios no son simples delincuentes de esquina. Son grupos entrenados, equipados con armamento de guerra, capaces de enfrentarse a las fuerzas del gobierno en batallas que parecen sacadas de una zona de guerra. Y Michoacán es uno de sus territorios más importantes, una plaza que defienden con ferocidad porque de ahí sale gran parte de su poder económico. Pero en las últimas semanas, algo había cambiado. Las fuerzas federales habían intensificado los operativos en la región de manera brutal. Apenas 4 días antes de este evento, había ocurrido algo sin precedentes. Las autoridades derribaron 4 helicópteros del CJONG en diferentes operativos. 4 helicópteros en un solo día. Eso era una derrota humillante para el cártel. Una señal de que el gobierno estaba usando inteligencia de primer nivel y tecnología militar avanzada. Pero también significaba algo más peligroso para el CJNG. Habían perdido su capacidad de vigilancia aérea. Sin helicópteros propios, ya no podían monitorear los movimientos de las fuerzas federales desde el aire. Estaban ciegos, y eso los hacía vulnerables de una manera que nunca habían experimentado. El Mencho estaba furioso. Sus comandantes en Michoacán estaban bajo presión tremenda. Necesitaban demostrar que seguían siendo fuertes, que seguían controlando el territorio,
que no iban a dejarse amedrentar. Y así fue como tomaron la decisión de armar el convoy más grande que habían movilizado en todo el año. Una decisión basada más en orgullo y desesperación que en estrategia inteligente. 22 vehículos, 87 sicarios, un arsenal que incluía más de 120 armas de alto poder, 2 troconas artilladas con ametralladoras calibre 50. Esas armas enormes que normalmente se usan para derribar aviones o destruir vehículos blindados. Fusiles Barrett, capaces de perforar blindaje a más de 1000 milímetros de distancia. Lanzagranadas, decenas de miles de cartuchos. Este no era un convoy para transportar drogas. Era una columna de guerra diseñada para intimidar, para demostrar poder, tal vez para atacar a un grupo rival o para enfrentar a las propias autoridades si era necesario. Los comandantes del CJNG que organizaron este convoy pensaban que con ese despliegue de fuerza nadie se atrevería a tocarlos. Iban a circular por su territorio, por una carretera que consideraban suya, mostrando su poderío. Pero lo que ignoraban completamente es que desde TR días antes, cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado. El ejército mexicano tiene unidades de élite especializadas en combate contra el crimen organizado. No son los soldados regulares que ves en los retenes. Son grupos seleccionados de las mejores fuerzas especiales, entrenados en las escuelas militares más duras del país, equipados con tecnología de punta, helicópteros con cámaras térmicas capaces de detectar vehículos a kilómetros de distancia, sistemas de rastreo satelital, comunicaciones encriptadas, drones de vigilancia. Cuando estos grupos reciben la orden de India, neutralizar un objetivo, lo hacen con precisión quirúrgica y llevaban días siguiendo al CJNG en Michoacán. Sabían que el cártel estaba planeando algo grande. Las llamadas interceptadas hablaban de un movimiento masivo de personal. Los informantes en la zona reportaban concentración de sicarios y los helicópteros de vigilancia habían detectado el movimiento de vehículos blindados hacia Uruapan. Así que cuando esa mañana una unidad de inteligencia militar detectó la formación del convoy de 22 vehículos avanzando por la carretera 37D, no fue una sorpresa. Era exactamente lo que habían estado esperando. El comandante a cargo evaluó la situación en segundos. 22 vehículos, 2 artillados visibles, formación táctica militar. Esto era el convoy que llevaban días rastreando. Y esta era la oportunidad perfecta para dar un golpe devastador al CJNG. Tomó el radio y transmitió la orden que cambiaría todo. Activar protocolo de cerco total. Preparar emboscada. Autorización para uso de fuerza. Letal. No permitir escapatorias. En cuestión de minutos, 2 helicópteros artillados recibieron orden de despegar desde su base. Mientras tanto, 3 escuadrones tácticos terrestres comenzaron a moverse hacia posiciones estratégicas a lo largo de un tramo de 15 kilómetros de la carretera federal. No iban a perseguir al convoy, iban a dejar que el convoy entrara en la zona de emboscada, y entonces cerrarían todas las salidas. Era una trampa perfecta, y los sicarios del CJ avanzaban directamente hacia ella sin saberlo. Los helicópteros llegaron primero, volando a gran altura, invisibles para los sicarios que circulaban abajo en sus camionetas. Los pilotos establecieron contacto visual con el convoy. Desde arriba podían verlo todo. Los 22 vehículos moviéndose en formación organizada. Las 2 troconas artilladas al frente, con las ametralladoras calibre 50 claramente visibles. Los sicarios asomándose por las ventanas, algunos con los rifles al hombro, iban confiados, demasiado confiados. El comandante del helicóptero principal transmitió las coordenadas exactas al centro de mando,
confirmó el número de vehículos, identificó los 2 artillados como objetivos prioritarios y entonces llegó la orden. Mantener vigilancia aérea. Esperar a que el convoy entre en la zona de emboscada. No abrir fuego hasta nueva orden. Los helicópteros subieron más alto, manteniéndose fuera del rango de visión, siguiendo al convoy como halcones invisibles. Mientras tanto, en tierra, los escuadrones tácticos se desplegaban con precisión militar. El primer escuadrón ocupó posiciones en una elevación natural del terreno, a unos 800 metros de la carretera. Desde ahí, los francotiradores tendrían líneas de tiro perfectas. Podían alcanzar objetivos a más de 1000 metros con precisión absoluta. El segundo escuadrón estableció un bloqueo físico en el camino usando vehículos tácticos militares para cerrar completamente el paso. Colocaron las unidades en posición de combate con los artilleros listos detrás de blindaje. El tercer escuadrón cerró la retaguardia cortando cualquier posible ruta de escape hacia atrás. El convoy del CJNG estaba entrando en un corredor de muerte de 15 kilómetros, y ni siquiera lo sabía. Las comunicaciones entre todas las unidades funcionaban perfectamente. Los helicópteros transmitían la posición exacta del convoy, segundo a segundo. Los comandantes terrestres confirmaban que sus hombres estaban en posición. Los francotiradores reportaban que tenían líneas de ENTA, visión despejadas. Todo estaba listo. Solo faltaba que el convoy entrara un poco más en la zona de emboscada, hasta el punto exacto donde no tendría ninguna posibilidad de escapar. Y los sicarios seguían avanzando, ajenos a que cada metro que recorrían los acercaba más a su fin. Eran las 7:18 de la mañana cuando el convoy del CJNG llegó exactamente al punto marcado en las coordenadas. El comandante en jefe del operativo, observando todo desde el helicóptero principal, evaluó la situación una última vez. El convoy estaba en medio del corredor. Los bloqueos adelante y atrás estaban listos. Los francotiradores tenían ángulos perfectos. No había forma de que ningún sicario escapara de ahí con vida. Tomó el radio y dio la orden final. ¿Abrir fuego? Neutralizar convoy completo. Lo primero que escucharon los sicarios fue el estruendo de las ráfagas aéreas. Los helicópteros descendieron de repente, apareciendo como fantasmas en el cielo, y abrieron fuego simultáneamente contra los 2 vehículos artillados. Las ráfagas de ametralladora pesada desde arriba destrozaron los techos de las troconas blindadas, como si fueran papel. El blindaje lateral que los sicarios habían instalado con tanto orgullo no servía de nada contra el fuego que venía desde arriba. El primer artillado intentó responder. El sicario en la ametralladora giró el arma hacia el cielo y disparó ráfagas desesperadas. Pero apuntar a un helicóptero en movimiento desde un vehículo que avanza por una carretera es casi imposible. Las balas trazadoras subían al cielo sin control. Mientras tanto, las ráfagas desde el helicóptero perforaron el blindaje, atravesaron el motor, reventaron las llantas. El conductor perdió el control total. La trocona zigzagueó violentamente a más de 100 km/h. Salió del camino, volcó en el acotamiento y se estrelló contra un árbol. El impacto fue brutal. Los sicarios que iban dentro intentaron salir, pero quedaron expuestos al fuego cruzado. El segundo artillado intentó retroceder, pero cuando el conductor pisó el freno y dio reversa, se dio cuenta de algo aterrador. Había vehículos militares bloqueando la retaguardia. La trampa se había cerrado. Estaban atrapados. El conductor aceleró hacia adelante en pánico, pero 200 metros más adelante se encontró con el segundo bloqueo.
vehículos tácticos del ejército cruzados en la carretera con artilleros parapetados detrás. No había salida. Los helicópteros volvieron a descender. Esta vez el fuego fue directo sobre el techo del vehículo. Las ráfagas atravesaron el metal, destrozaron la cabina, perforaron el tanque de combustible. Hubo una explosión. Las llamas envolvieron la trocona. Los sicarios que lograron salir quedaron expuestos y los francotiradores, en las elevaciones, abrieron fuego. Cada disparo encontraba su objetivo con precisión quirúrgica. Con los 2 artillados neutralizados en los primeros 5 minutos, el resto del convoy entró en pánico total. La formación ordenada se desintegró por completo. Los 20 vehículos restantes intentaron dispersarse en todas direcciones, cada conductor buscando desesperadamente una ruta de escape que no existía. 5 camionetas aceleraron hacia el norte, tratando de romper el bloqueo frontal. Iban a más de centums o 20 km/h, con los sicarios disparando por las ventanas. Pero cuando llegaron a los vehículos militares, las ametralladoras pesadas del ejército abrieron fuego. No fue un tiroteo, fue una ejecución. Las ráfagas reventaron, las llantas destrozaron los motores, perforaron las cabinas. Las 5 camionetas perdieron control casi simultáneamente, estrellándose unas contra otras, volcando, deteniéndose en medio de una nube de polvo y humo. Los sicarios que descendieron intentaron responder a los disparos, pero estaban enfrentando a soldados entrenados parapetados detrás de blindaje, con disciplina de fuego perfecta. No tuvieron ninguna oportunidad. 4 vehículos giraron hacia el sur, intentando escapar por donde habían venido. Aceleraron desesperadamente, pero uno de los helicópteros se lanzó en persecución. El piloto maniobró la aeronave con precisión, manteniéndose justo detrás y arriba de los vehículos fugitivos, mientras el artillero disparaba ráfagas controladas. La primera camioneta recibió impactos en el techo y en el motor. Perdió velocidad, se salió del camino, se estrelló contra el muro de contención de la carretera. La segunda intentó zigzaguear para evitar el fuego, pero en una curva, el conductor perdió el control. El vehículo volcó 3 veces antes de detenerse destrozado en una pendiente. La tercera y cuarta camioneta siguieron acelerando, pero el helicóptero no se rindió. El artillero ajustó su puntería y disparó directamente a los tanques de combustible. La explosión fue masiva. Las 2 camionetas se convirtieron en bolas de fuego que se estrellaron fuera del camino. Nadie salió de esos vehículos. 6 vehículos intentaron adentrarse en zonas de cultivo, pensando que entre los árboles y la vegetación podrían esconderse de los helicópteros. Fue un error fatal. Los helicópteros militares están equipados con cámaras térmicas de última generación. Pueden detectar el calor de un motor de vehículo a kilómetros de distancia, incluso entre vegetación densa. El segundo helicóptero siguió a esos 6 vehículos, rastreándolos fácilmente. Uno por uno, fueron localizados, y cuando los encontraban, las ráfagas aéreas los neutralizaban sin piedad. Los sicarios intentaban escapar a pie, corriendo entre los cultivos, pero los francotiradores en las elevaciones tenían visión de toda el área. No había dónde esconderse. Los 5 vehículos finales protagonizaron la resistencia más desesperada y prolongada. Los conductores, al darse cuenta de que no podían escapar por la carretera ni por el campo, tomaron una decisión arriesgada. Giraron hacia una zona semiurbanizada en las afueras de Uruapan, buscando refugio entre las casas y estructuras. Pensaban que el ejército no los atacaría ahí por miedo a dañar a civiles. Se equivocaron, pero el ejército sí ajustó su estrategia.
Cuando los 5 vehículos se metieron en esa zona, los helicópteros dejaron de disparar. No iban a arriesgar balas perdidas que pudieran herir a familias inocentes. Pero los escuadrones terrestres se movieron inmediatamente para establecer un perímetro completo alrededor del área. Cerraron todas las calles, bloquearon todas las salidas, y entonces comenzó una operación de evacuación rápida. Soldados fueron de casa en casa, tocando puertas, ordenando a las familias que se refugiaran en sus habitaciones interiores, que se alejaran de ventanas, que se tiraran al suelo. La gente estaba aterrorizada. Madres abrazaban a sus hijos. Ancianos temblaban en las esquinas. Todos sabían lo que significaba cuando el ejército llegaba así. Iba a haber una balacera terrible. En cuestión de 20 minutos se estableció un cordón de seguridad. Ningún civil quedó en la línea de fuego, y entonces los negociadores militares intentaron contactar a los sicarios. Usando altavoces, les ofrecieron una oportunidad de rendirse. Les dijeron que estaban completamente rodeados, que no había forma de escapar, que si se entregaban, nadie más tenía que morir. La respuesta fue una ráfaga de disparos. Los sicarios, atrincherados detrás de los vehículos y dentro de algunas estructuras abandonadas, rechazaron cualquier posibilidad de entrega. Algunos gritaban insultos, otros disparaban al aire para demostrar que seguían armados. Estaban dispuestos a morir peleando, y el ejército les dio lo que pedían. Las unidades tácticas avanzaron sistemáticamente, calle por calle, usando tácticas de combate urbano. No era una carga desesperada, era un avance metódico, profesional, letal. Un escuadrón cubría mientras otro avanzaba. Los francotiradores eliminaban cualquier sicario que se asomara. Las ráfagas venían de múltiples ángulos, haciendo imposible para los criminales mantener posiciones. Los sicarios del CJNG pelearon con todo lo que tenían. Disparaban desde las ventanas de las estructuras, usaban los vehículos como cobertura, intentaban contraatacar, pero estaban enfrentando a soldados de élite entrenados específicamente para este tipo de combate. La diferencia era abismal. Cada vez que un sicario se exponía para disparar, un francotirador lo neutralizaba. Cada vez que intentaban cambiar de posición, las ráfagas de los escuadrones los obligaban a retroceder. El cerco se fue cerrando más y más. 1 hora pasó, 2 horas, 3. El tiroteo era intermitente pero constante. Los sicarios iban quedando sin munición, sin agua, sin esperanza. Algunos intentaron escapar individualmente, corriendo entre las estructuras, pero no llegaron lejos. Otros intentaron negociar su rendición, pero era demasiado tarde. El comandante del operativo había dado órdenes claras desde el principio. Neutralizar amenaza completa. ¿Qué harías tú si estuvieras atrapado sin salida, sin agua, sin municiones, sabiendo que no hay escapatoria? Déjame tu comentario, porque para estos sicarios la realidad era esa. No había salida, no había rescate. El resto del CJ no iba a enviar refuerzos, porque sabían que cualquier vehículo que intentara acercarse sería detectado y destruido por los helicópteros. Estaban completamente solos, y cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de su fin. A las 11 de la mañana, 4 horas después del inicio de la emboscada, la resistencia en la zona semi-urbanizada empezó a colapsar. Un grupo de sicarios intentó un último intento desesperado de huida. Salieron corriendo de una estructura en diferentes direcciones, disparando al aire para crear confusión. No funcionó. Los soldados mantuvieron su disciplina, identificaron cada objetivo. Los francotiradores abrieron fuego con precisión letal. En 30 segundos, todos los que habían intentado huir estaban en el suelo.
Los últimos 5 sicarios se atrincheraron en una casa abandonada. Desde ahí dispararon durante casi 2 horas más, pero la munición se les fue acabando. Las ráfagas cada vez eran más esporádicas, más desesperadas, hasta que finalmente hubo silencio. Los soldados esperaron 20 minutos. No hubo más disparos. Avanzaron cuidadosamente, cubriendo cada ángulo. Entraron a la estructura. Dentro encontraron a los 5 sicarios. Ya no respiraban. Habían peleado hasta el último cartucho. A las 3 de la tarde, 8 horas después de que comenzara la emboscada, finalmente cesó el fuego en toda la zona. El noe silencio era absoluto. Después de 8 horas de explosiones, ráfagas, gritos y estruendos, el silencio resultaba casi sobrenatural. Los comandantes ordenaron a sus hombres mantener el perímetro, mientras equipos especializados comenzaban el conteo. Iban de vehículo en vehículo, de cuerpo en cuerpo, documentando todo. Las primeras cifras que llegaron al centro de mando fueron impactantes. 22 vehículos destruidos o capturados. Ni uno solo había logrado escapar. Entonces, empezaron a contar los cuerpos. 10, 20, 30. Los números seguían subiendo. 40, 50, 60. Cada vehículo contenía varios cuerpos. Algunos en las cabinas, otros tirados en el pavimento alrededor, otros en las zonas donde habían intentado huir. 70, 80, 85. Finalmente, cuando terminaron el conteo completo en todas las zonas, el número final fue devastador. 87 sicarios. 87 hombres que esa mañana habían salido armados, confiados, pensando que iban a demostrar el poder del Cártel Jalisco. 87 hombres que jamás regresarían a sus casas. Y lo más impactante de todo, lo que realmente demostraba la superioridad táctica absoluta del operativo, era esto. 0 bajas militares. Ni un solo soldado muerto. Ni uno herido. En 8 horas de combate intenso contra 87 sicarios fuertemente armados, las fuerzas federales habían ejecutado una emboscada perfecta sin perder un solo hombre. Este resultado es extraordinariamente raro, casi sin precedentes en la historia de operativos contra el crimen organizado en México. Para entender cómo fue posible, hay que considerar varios factores críticos. Primero, la emboscada fue preparada con 3 días de anticipación, permitiendo posicionar francotiradores en elevaciones con ángulos perfectos. Segundo, el ataque aéreo inicial neutralizó los 2 vehículos artillados en los primeros 5 minutos, eliminando la mayor amenaza antes de que pudieran responder efectivamente. Tercero, los sicarios quedaron atrapados en un corredor sin cobertura adecuada, expuestos al fuego cruzado. Y cuarto, la disciplina táctica de las fuerzas de élite fue impecable. Nadie se expuso innecesariamente. Cada movimiento fue calculado. Aún así, el resultado de 0 bajas propias en un enfrentamiento de esta magnitud es un acontecimiento excepcional que demuestra el nivel más alto de preparación militar. Cuando comenzaron a revisar los vehículos capturados, el arsenal que encontraron dejó sin palabras incluso a los comandantes más experimentados. Empezaron a sacar arma tras arma de las camionetas, fusiles AK-47, docenas de ellos, rifles AR-15, decenas más. Y entonces aparecieron las armas que realmente alarmaron a todos. 8 fusiles. Barrett calibre 50. Estas no son armas de narcotraficantes comunes. Son rifles antimaterial diseñados originalmente para uso militar, capaces de perforar blindaje ligero a distancias de más de 100 mm. Con un Barrett puedes destruir el motor de un vehículo blindado desde 1 mm x5 de distancia. Puedes derribar un helicóptero. Puedes atravesar muros de concreto. El hecho de que el CJNG tuviera 8 de estas armas en un solo convoy demostraba el nivel de armamento que manejan. Pero había más. 3 lanzagranadas RPG-7 con 18 proyectiles.
Estas son armas de guerra del mismo tipo que se usa en conflictos militares en Medio Oriente o África. Un solo proyectil puede destruir un vehículo blindado o derribar un muro fortificado. El CJ tenía 3 de estas armas con suficientes proyectiles para sostener un ataque prolongado contra posiciones militares. Las 2 ametralladoras calibre 50 que estaban montadas en los artillados fueron recuperadas destrozadas por el fuego aéreo, pero aún identificables. Cada una de estas ametralladoras puede disparar más de 500 balas por minuto. Balas tan grandes que pueden atravesar motores de vehículos y muros de concreto. El conteo final de armas fue escalofriante. Más de 120 armas de alto poder, 63 fusiles, AK-47, 42 rifles AR-15, 8 fusiles Barrett calibre 50, 3 lanzagranadas RPG-7, 2 ametralladoras calibre 50 y más de 80.000 cartuchos de diferentes calibres. 80.000 cartuchos. Para poner eso en perspectiva, es suficiente munición para sostener combates durante días. Si cada uno de los 87 sicarios hubiera disparado solo 100 balas durante el enfrentamiento, habrían usado menos del 11% del total de munición que llevaban. Eso significa que estaban preparados para una batalla prolongada, tal vez de varios días, o estaban planeando abastecer a otras células del Nueinos Cártel en la zona. Es el tipo de arsenal que se espera encontrar en un depósito militar, no en un convoy circulando por una carretera federal en pleno día. La logística necesaria para mover 80.000 cartuchos es enorme. Eso pesa literalmente toneladas. Requiere planificación, transporte especializado y sobre todo una red de suministro bien establecida. El hecho de que el CJNG pudiera movilizar esa cantidad de munición demuestra que tienen líneas de abastecimiento sofisticadas, probablemente conectadas con proveedores en Estados Unidos o incluso directamente de fábricas que producen munición de manera ilegal en territorio mexicano. Además de las armas y la munición, encontraron chalecos antibalas de grado militar, algunos con placas de cerámica capaces de detener balas de rifle de alto poder. Estos chalecos no son el tipo de equipo que puedes comprar en cualquier tienda. Son equipo militar especializado que normalmente solo usan fuerzas armadas o grupos policiales de élite. El costo de cada chaleco con placas de cerámica puede ser de varios miles de dólares. El CJNG había equipado a sus sicarios con el mejor equipo de protección disponible, pero contra las ráfagas aéreas desde los helicópteros, ni el mejor chaleco antibalas sirve de nada. Equipos de comunicación encriptada fueron encontrados en varios vehículos. Radios de largo alcance capaces de transmitir a distancias de 50 kilómetros o más. GPS tácticos que mostraban rutas preprogramadas y puntos de encuentro. Teléfonos satelitales que no dependen de torres celulares convencionales. Este nivel de tecnología de comunicaciones demuestra que el CJNG opera como una organización militar profesional, no como una banda callejera. Uniformes completos que imitaban los del ejército mexicano fueron encontrados en varios vehículos. Esta es una táctica que el CJTAN usa con frecuencia para confundir a la población. Cuando llegan a un pueblo con uniformes militares, la gente piensa que son soldados legítimos y no se resiste. También usan estos uniformes para infiltrarse en zonas pasando por retenes sin levantar sospechas. Es una táctica sucia, que pone en riesgo a los soldados reales porque hace que la población desconfíe de todos los militares, incluso de los que realmente están ahí para protegerlos. Y documentación. Mapas detallados de la región con rutas marcadas, ubicaciones específicas señaladas con coordenadas GPS, listas de nombres, algunos con números de teléfono, otros con direcciones, fotografías de individuos que podrían ser objetivos o miembros del cártel, números de cuentas bancarias,
códigos que probablemente se usan para comunicaciones encriptadas. Todo fue incautado y entregado a las agencias de inteligencia para análisis detallado. Cada pedazo de papel, cada número anotado, cada mapa marcado, es una pieza del rompecabezas que las autoridades necesitan para entender cómo opera el CJNG. Esa documentación podría revelar rutas del cártel que se usan para transportar drogas hacia el norte. Podría mostrar ubicaciones de campamentos donde entrenan sicarios o laboratorios donde producen metanfetamina. Podría identificar a comandantes de alto nivel que hasta ahora habían operado en las sombras. Cada pieza de información es valiosa, y el CNG acaba de entregarle al gobierno una mina de oro de inteligencia. Mientras las fuerzas federales aseguraban la zona y documentaban todo, los habitantes de Uruapan comenzaron a salir cautelosamente de sus casas. Habían pasado 8 horas encerrados, escuchando el estruendo constante de las explosiones y los disparos, sin saber qué estaba pasando, aterrorizados de que alguna bala perdida entrara por sus ventanas. Para una madre que pasó esas 8 horas abrazando a sus 3 hijos en el baño de su casa, el lugar más seguro que pudo encontrar, la experiencia fue traumática. Los niños lloraban cada vez que escuchaban una explosión. La más pequeña, de apenas 4 años, preguntaba una y otra vez cuándo iba a parar el ruido. La madre no tenía respuesta. Solo podía abrazarlos más fuerte y rezar para que ninguna bala atravesara las paredes de su humilde casa. Cuando finalmente cesó el fuego y se atrevió a salir, encontró que una bala había perforado la ventana de la sala, justamente donde su hijo mayor solía sentarse a ver televisión. Si hubiera sido un día normal, si el niño hubiera estado ahí, probablemente estaría muerto. Esa madre ahora vive con ese pensamiento todos los días. Un anciano de 78 años que vive solo cerca de donde ocurrió parte del enfrentamiento, pasó las 8 horas tirado en el suelo de su habitación. Su casa es de madera vieja. Las paredes no detendrían ni siquiera una bala de pistola, mucho menos las balas de rifle que volaban por todas partes. Tiene problemas del corazón, el estrés de esas 8 horas, el miedo constante, los latidos acelerados casi le provocan un infarto. Cuando finalmente terminó todo, intentó llamar a su hija que vive en otra ciudad, pero no pudo marcar el número porque sus manos temblaban demasiado. Un comerciante que tiene una tienda de abarrotes cerca de la carretera. Había abierto su negocio temprano, esa mañana, como hace todos los días desde hace 30 años. Cuando escuchó las primeras ráfagas, corrió a cerrar su tienda y refugiarse, pero en la prisa dejó la caja registradora abierta. Tenía ahí todo el dinero de las ventas de los últimos días, unos 5,000 pesos que necesitaba para comprar mercancía nueva y pagar las cuentas de su casa. Cuando finalmente pudo regresar a su tienda horas después, encontró que alguien había entrado y le robó todo el dinero. No sabe si fueron sicarios antes de que comenzara el tiroteo o si fueron saqueadores que aprovecharon el caos. Lo que sí sabe es que perdió días de trabajo y ahora no tiene con qué reponer su inventario. Su familia va a pasar hambre esta semana. Una maestra de primaria que estaba en su salón de clases con 25 niños cuando comenzó el tiroteo tuvo que tomar decisiones imposibles. Los niños se aterrorizaron con los primeros disparos. Algunos empezaron a llorar, otros gritaban por sus mamás. La maestra ordenó a todos tirarse al suelo y alejarse de las ventanas, pero el salón está en el segundo piso, y la única salida es por las escaleras que dan directo a la calle. No podía sacar a los niños, sería demasiado peligroso. Así que pasó 8 horas manteniendo a 25 niños aterrorizados, lo más calmados posible. Les contó cuentos, los hizo cantar bajito
Inventó juegos que pudieran jugar tirados en el suelo. Pero cada vez que había una explosión fuerte, todos los niños se sobresaltaban. Algunos se orinaban del miedo. La maestra misma estaba aterrorizada, pero no podía demostrarlo. Tenía que ser fuerte por ellos. Cuando finalmente llegaron los padres a recoger a sus hijos, algunas madres lloraban de alivio. Otros padres llegaron furiosos, exigiendo saber por qué no los habían llamado antes. Pero las líneas telefónicas estaban saturadas. No había manera de comunicarse. Esa maestra todavía tiene pesadillas. Esta es la realidad de vivir en zonas donde los cárteles operan con esta intensidad. No es solo el miedo a los criminales, es el miedo constante de quedar atrapado en medio de un enfrentamiento, de que una bala perdida te alcance a ti o a alguien de tu familia, de que tu casa sea dañada y no tengas dinero para repararla. La carretera federal 37D permaneció cerrada durante más de 10 horas. Todos los vehículos civiles que intentaban pasar fueron desviados. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de varios kilómetros, porque después de un operativo de esta magnitud, siempre existe el riesgo de que el cártel intente un contraataque o que haya explosivos ocultos en los vehículos capturados. Las familias de esos 87 sicarios comenzaron a recibir las noticias en las horas siguientes. Para algunas, la confirmación llegó rápido. Esposas que llamaban a los teléfonos de sus maridos una y otra vez y nadie contestaba. Después de la 10ª llamada sin respuesta, el corazón ya sabe la verdad, aunque la mente se niegue a aceptarla. Una mujer de 32 años con 2 hijos pequeños llamó al celular de su marido 47 veces. Ese día contó cada llamada. En la llamada número 15 ya estaba llorando. En la número 30 estaba gritando al teléfono, rogándole que contestara. En la número 47, finalmente, dejó de llamar. Había visto las noticias en televisión. 87 sicarios muertos. Su marido era el sicario número 23 en ser identificado. Ella nunca quiso que él se metiera en eso. Se conocieron cuando ambos tenían 18 años antes de que él tomara ese camino. Él trabajaba en una fábrica de aguacates ganando 150 pesos al día. No era suficiente ni para pagar la renta de un cuarto digno. Cuando el CJNG llegó al pueblo ofreciendo 15,000 pesos a la semana por ser sicario, él vio una oportunidad de darle una vida mejor a su familia. O eso pensaba. Ahora está muerta. Su esposa tiene que criar sola a 2 niños de 6 y 4 años. Y lo peor de todo es que nadie le va a dar trabajo, porque todos saben que era esposa de un sicario. Está marcada. Sus hijos también. El niño de 6 años ya pregunta por su papá. ¿Qué le dice? Que su papá murió como criminal, que lo mataron por trabajar para un cártel, que nunca va a volver. Por ahora le dice que papá tuvo que irse lejos. Pero el niño no es tonto. Ha visto a su mamá llorar todas las noches. Madres que esperaban ver regresar a sus hijos y solo encontraban silencio. Una señora de 65 años perdió a su único hijo en ese operativo. Él tenía 28 años. Ella le había rogado 1000 veces que dejara el cártel, que buscara trabajo honesto, que pensara en su futuro. Pero él le decía que no había futuro en trabajos honestos, que con el cártel al menos podía darle dinero a ella para sus medicinas. La señora tiene diabetes y necesita insulina que cuesta 1,200 pesos cada mes. Su hijo le daba P semanales. Ahora no tiene a su hijo, y tampoco tiene cómo pagar su insulina. Algunos se enteraron por las noticias que empezaron a circular en redes sociales. Videos grabados por testigos mostrando los vehículos destrozados, los cuerpos en el pavimento. Imagina estar viendo tu teléfono scrollando por Facebook y de repente ves una foto de la camioneta de tu hermano, destrozada, rodeada de policías y soldados.
Eso le pasó a un joven de 19 años. Reconoció la camioneta de su hermano mayor por las calcomanías que tenía en el parabrisas. Su hermano de 24 años era uno de los conductores del convoy. El joven de 19 años había admirado a su hermano mayor toda su vida. Lo veía como un héroe porque tenía dinero, camioneta nueva, siempre traía buenos zapatos y cadenas de oro. Ahora tiene que procesar que su héroe está muerto, que murió como criminal y que tal vez no era el héroe que él pensaba. Otros recibieron llamadas de otros miembros del cártel confirmando lo peor. Llamadas frías, sin emoción. Tu marido cayó en el operativo de hoy. No hay cuerpo que entregar todavía. Las autoridades los tienen. Te avisamos cuando puedas recogerlo. Así, sin más. Para el cártel, perder 87 hombres es un problema operativo que hay que resolver. Para esas 87 familias es el fin de su mundo. 87 familias destrozadas en un solo día. Pero no solo las esposas e hijos directos, también hermanos, hermanas, padres, madres, abuelos. Si cada uno de esos 87 sicarios tenía en promedio 5 familiares cercanos, estamos hablando de más de 400 personas directamente afectadas por este operativo. 400 personas que ahora llevan el peso de tener un familiar muerto en actividades criminales. Hijos que crecerían sin padres, esposas que quedarían viudas, madres que enterrarían a sus hijos. Y aquí hay algo importante que entender. No todos esos sicarios eran monstruos sin alma. Algunos probablemente lo eran, criminales de carrera que habían elegido ese camino sin presión. Pero otros, muchos otros, habían terminado trabajando para el cártel, porque en lugares como Michoacán, a veces no hay muchas opciones. Cuando el cártel controla todo, cuando los trabajos legales pagan miserablemente, y el narco ofrece en un mes lo que ganarías en un año de trabajo honesto, algunos hombres toman decisiones desesperadas. No los justificó. Eligieron el camino equivocado, pero sus familias, sus hijos, sus madres, no eligieron nada, y ahora cargan con las consecuencias. Y esto es lo más doloroso de todo. Ese niño de 8 años que perdió a su padre cuando cumpla 15 o 16 años va a estar en la misma encrucijada que estuvo su padre. Alguien del cártel se le va a acercar, le va a ofrecer dinero que su familia desesperadamente necesita, y ese niño va a tener que decidir si rompe el ciclo o si lo repite. Esa decisión, multiplicada por cientos de niños en la misma situación, es lo que determina el futuro de Michoacán. Este operativo no fue un evento aislado, fue parte de una estrategia más amplia que las fuerzas federales han estado ejecutando en Michoacán durante los últimos meses. Recordemos que solo 4 días antes habían derribado 4 helicópteros del CJNG en diferentes operativos. Esos helicópteros representaban una inversión millonaria del cártel. Cada helicóptero cuesta cientos de miles de dólares, a veces millones, si está modificado con blindaje y sistemas de comunicación. El CJNG los usaba para transportar líderes, para vigilar territorio, para escapar rápidamente si había operativos. Perder 4 helicópteros en un día fue un golpe devastador. Y ahora, apenas 4 días después, perdían 87 sicarios, 22 vehículos y un arsenal valorado en millones de pesos. En una sola semana, el cártel Jalisco Nueva Generación había sufrido pérdidas operativas masivas en su bastión de Michoacán. Esto no es coincidencia, es presión sostenida, es inteligencia efectiva, es el gobierno usando sus mejores recursos, sus grupos de élite, su tecnología más avanzada para golpear donde más duele. El mensaje estratégico era claro. La carretera federal 37D ya no es territorio donde el CJNG puede operar con impunidad. Cualquier convoy que intente movilizarse por ahí será detectado, rastreado y aniquilado.
pero también había un mensaje más amplio. El gobierno estaba demostrando que con entrenamiento superior, equipamiento adecuado y coordinación táctica perfecta, las fuerzas especiales mexicanas pueden lograr victorias absolutas contra el crimen organizado. Pueden enfrentar a 87 sicarios fuertemente armados y ganar sin sufrir una sola baja. Para el CJNG, este operativo representó una crisis operativa seria. 87 elementos de su estructura militar fueron eliminados en un solo día. Estos no eran reclutadores de bajo nivel o vendedores de esquina. Eran sicarios que formaban parte de convoyes de combate, hombres entrenados para pelear, equipados con armamento militar. Reemplazarlos no es sencillo. Sí, el cártel puede reclutar más gente. Michoacán está lleno de jóvenes desesperados a los que pueden ofrecer dinero, pero entrenarlos, armarlos, organizarlos en estructuras militares efectivas, eso toma tiempo y recursos. Y mientras tanto, el CJNG tiene menos capacidad para controlar territorio, para enfrentar a grupos rivales, para ejecutar operaciones de gran envergadura. Además está el golpe psicológico. Cuando ninguno de tus 87 hombres logra escapar, cuando el convoy completo es aniquilado sin que puedan hacer nada, eso genera miedo en las filas. Los sicarios que sobrevivieron en otras zonas ahora saben que no importa cuántos sean, no importa cuán bien armados estén. Si las fuerzas de élite los detectan, el resultado será el mismo. Eso genera desconfianza, genera adhesiones, genera que algunos sicarios empiecen a pensar que tal vez el dinero no vale la pena si van a terminar en una emboscada de 8 horas sin posibilidad de escapar. Y para Nemesio Ceguera, el Mencho, este operativo es una señal alarmante. Su cártel sigue siendo el más poderoso de México. Controla vastas zonas del país, mueve toneladas de drogas hacia Estados Unidos. Pero en Michoacán, uno de sus territorios más importantes, el gobierno le está dando golpes devastadores. Le están derribando helicópteros, le están aniquilando convoyes, le están decomisando arsenales millonarios. La población civil de Michoacán observa todo esto con sentimientos encontrados. Por un lado, hay alivio cuando el gobierno logra golpear al crimen organizado. Cada convoy aniquilado es un convoy menos circulando por las calles. Cada arsenal decomisado son armas que no van a ser usadas para aterrorizar comunidades. Pero por otro lado, está el miedo constante de quedar atrapados en medio de estos enfrentamientos. Está el conocimiento de que el cártel sigue ahí y sigue operando, y después de cada golpe que recibe, a veces toma represalias contra la población. Está la frustración de que después de años y años de violencia, la pesadilla no termina. Un día, hay un operativo exitoso. Al siguiente día, el cártel recluta más gente. Es un ciclo que parece no tener fin, y las familias comunes son las que pagan el precio más alto. No pueden salir de sus casas cuando hay balaceras. Sus hijos no pueden ir a la escuela en días como ese. Sus negocios pierden dinero cada vez que tienen que cerrar por seguridad. Viven con el miedo constante de que algún familiar sea reclutado a la fuerza por el cártel o sea confundido con un criminal por las autoridades. Es una realidad brutal que las personas en otras partes de México o del mundo no entienden completamente. No es solo leer una noticia sobre 87 sicarios abatidos. Es vivir en el lugar donde eso ocurrió. Escuchar las explosiones durante 8 horas. Preguntarte si alguna bala va a atravesar tu pared. Consolar a tus hijos que están aterrorizados. Las escuelas en la zona suspendieron clases ese día. Los maestros que ya estaban en las escuelas cuando comenzó el tiroteo tuvieron que mantener a los niños refugiados dentro de los salones, lejos de las ventanas. Algunos niños lloraban,
Otros preguntaban, ¿por qué había tantos ruidos fuertes? ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que afuera hay hombres matándose entre sí? ¿Cómo le dices que esto es normal en su estado? Los comerciantes que dependían de las ventas de ese día perdieron ingresos que necesitaban para alimentar a sus familias. La carretera cerrada significó que mercancías no pudieron ser transportadas. Personas que tenían citas médicas importantes no pudieron llegar a los hospitales. Ambulancias tuvieron que dar rodeos largos, perdiendo tiempo precioso. Esta es la realidad del impacto que estos eventos tienen en la población civil. No es solo una estadística, son vidas reales afectadas de maneras que no aparecen en los reportes oficiales. Pero también hay que reconocer que este operativo salvó vidas a largo plazo. Ese convoy de 87 sicarios armados con 120 armas, incluyendo fusiles Barrett y lanzagranadas, no iba de paseo. Iban a hacer algo. Tal vez iban a atacar a un grupo rival en una comunidad donde balas perdidas podrían haber matado a civiles inocentes. Tal vez iban a establecer un retén ilegal donde habrían extorsionado o secuestrado a personas. Tal vez iban a atacar instalaciones gubernamentales, poniendo en riesgo a policías o soldados que solo están haciendo su trabajo. Al neutralizar ese convoy antes de que llegara a su destino, las fuerzas federales probablemente evitaron un derramamiento de sangre mucho peor. Es imposible saber cuántas vidas se salvaron porque esos 87 sicarios no llegaron a ejecutar lo que planeaban hacer. Pero basándonos en la cantidad de armamento que llevaban, podemos asumir que lo que planeaban era algo terrible. Y aquí llegamos a una pregunta difícil que muchos se hacen. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir peleando esta guerra contra los cárteles cuando parece que nunca termina? ¿Vale la pena los operativos, los riesgos, el gasto de recursos? Cuando sabemos que el cártel va a reclutar más sicarios la semana siguiente? Es una pregunta válida, y la respuesta no es sencilla. Pero consideremos la alternativa. Si el gobierno dejara de combatir a los cárteles, si simplemente se rindiera, ¿qué pasaría? Los cárteles tomarían control total de regiones enteras. Ya no habría ni siquiera la ilusión de que el Estado tiene autoridad. Las extorsiones aumentarían. Los secuestros se volverían rutinarios. Cualquier negocio tendría que pagar cuota o ser cerrado a la fuerza. Cualquier persona que tuviera algo de dinero sería un objetivo, y los cárteles empezarían a pelear entre ellos sin ninguna restricción, convirtiendo ciudades enteras en zonas de guerra. Ya hemos visto lo que pasa en lugares donde el gobierno pierde completamente el control. Hemos visto comunidades enteras desplazadas, pueblos fantasma porque todos huyeron, fosas clandestinas con cientos de cuerpos. Así que sí, vale la pena seguir peleando, no porque vayamos a ganar mañana o el próximo año, sino porque la alternativa es peor. Cada convoy aniquilado es una pequeña victoria. Cada arsenal decomisado son armas que no van a matar a inocentes. Cada sicario neutralizado es uno menos aterrorizando comunidades. Es una pelea larga, brutal, frustrante, pero es una pelea necesaria. Este operativo también demostró algo importante sobre la evolución de las capacidades militares mexicanas. Hace 10 años, un operativo como este habría sido mucho más difícil, probablemente imposible con este resultado. La coordinación entre fuerzas aéreas y terrestres no era tan precisa. Los helicópteros no tenían la tecnología de rastreo térmico que tienen ahora. Las comunicaciones entre unidades eran menos seguras y menos efectivas, a menudo interceptadas por el propio crimen organizado. Pero el ejército mexicano ha invertido mucho en entrenamiento y equipamiento en los últimos años.
Ha enviado oficiales a entrenarse con fuerzas especiales estadounidenses e israelíes. Ha adquirido tecnología de vigilancia satelital. Ha aprendido lecciones de conflictos en otras partes del mundo, estudiando tácticas usadas en Afganistán, Irak y operativos contra grupos terroristas. Han desarrollado tácticas específicas para combate contra crimen organizado fuertemente armado, algo que no existía en los manuales militares hace una década, y los resultados se ven en operativos como este. Poder aniquilar un convoy de 87 sicarios sin sufrir una sola baja no es suerte, es preparación, es entrenamiento, es tecnología, es liderazgo táctico superior. Los francotiradores que neutralizaron objetivos a más de 1000 milímetros de distancia pasaron años perfeccionando su puntería. Los pilotos de Newtis, helicóptero que maniobraron sus aeronaves con precisión bajo fuego enemigo, tienen cientos de horas de vuelo. Los comandantes que coordinaron el operativo estudiaron en las mejores escuelas militares y tienen experiencia en docenas de operativos anteriores. Todo eso se juntó ese día para crear un resultado devastador para el CJNG. Y esa es una señal esperanzadora. Significa que el gobierno no está indefenso contra los cárteles. Significa que cuando despliega sus mejores recursos y sus grupos de élite, puede lograr victorias decisivas. Ahora bien, también hay que hablar de las limitaciones. Este operativo fue exitoso porque las fuerzas federales tuvieron tiempo para prepararse. Llevaban días rastreando al CJNG. Tenían inteligencia sobre el convoy. Pudieron desplegar helicópteros, escuadrones tácticos, francotiradores, todo en posición perfecta antes de que comenzara el enfrentamiento. Pero el gobierno no puede tener ese nivel de preparación en todos lados todo el tiempo. México es un país enorme. Los cárteles operan en docenas de estados. Hay miles de kilómetros de carreteras, miles de comunidades donde los criminales se mueven. Es imposible vigilar todo con ese nivel de intensidad. Así que habrá otros convoyes del CJNG que lograrán moverse sin ser detectados. Habrá operaciones del cártel que tendrán éxito porque el gobierno no tendrá recursos en esa zona específica, en ese momento específico. La realidad es que esta guerra es de largo aliento y va a tener victorias y derrotas de ambos lados. Pero operativos como este son importantes porque demuestran lo que es posible. Demuestran que los cárteles no son invencibles, que sus convoyes pueden ser aniquilados, que sus arsenales pueden ser decomisados, y eso tiene un impacto psicológico no solo en los criminales, sino también en la población. Cuando la gente ve que el gobierno puede dar golpes efectivos al crimen organizado, recupera algo de esperanza. Siente que no están completamente indefensos, que hay quienes están peleando por ellos. Para las fuerzas federales que participaron en este operativo, el resultado fue motivo de satisfacción profesional, pero también de sobriedad. Sí, lograron una victoria táctica perfecta, pero estos soldados saben que la guerra no terminó. Saben que la próxima semana habrá otro operativo, otro convoy, otro enfrentamiento. Algunos de los soldados que participaron en esta emboscada probablemente no sobrevivirán al próximo año. Es la realidad brutal del servicio militar en Mino Oasis, zonas de conflicto con el crimen organizado. Cada operativo es un riesgo, y aunque esta vez no hubo bajas, todos saben que eso puede cambiar en el próximo enfrentamiento. Pero eligieron ese camino. Eligieron servir a su país, proteger a su gente, enfrentar a los criminales y merecen reconocimiento. Por eso, son hombres y mujeres que entrenan duramente, que pasan semanas lejos de sus familias, que arriesgan sus vidas en operativos como este,
Y cuando logran victorias como esta, están haciendo su trabajo de la mejor manera posible, minimizando bajas propias, neutralizando amenazas, protegiendo a la población civil tanto como es posible en medio del caos. Y para los 87 sicarios que murieron ese día, su historia termina en esa carretera de Uruapan. No habrá segunda oportunidad para ellos. No podrán redimirse. No podrán elegir un camino diferente. No podrán ver crecer a sus hijos. No podrán pedirle perdón a sus madres por las lágrimas que les causaron. No podrán arreglar el daño que hicieron. Su vida terminó abruptamente en un momento de violencia. Exactamente del tipo de violencia que ellos mismos habían infligido a otros. Hay una cierta justicia poética en eso, aunque trágica. Sus familias cargarán con el dolor y la vergüenza de lo que hicieron. En los pueblos pequeños todo el mundo se sabe todo. Cuando muere alguien en un operativo así, todos saben quién era, para quién trabajaba, qué hacía. Las esposas de esos sicarios van a escuchar murmullos a sus espaldas cuando caminen por la calle. Van a ver cómo la gente cruza a la otra acera para no saludarlas. Sus hijos van a sufrir bullying en la escuela. Los otros niños les van a gritar: «Tu papá era narco en el recreo». Los maestros van a tratarlos diferente, algunos con lástima, otros con desprecio. Van a crecer sabiendo que sus padres murieron como criminales, y esa marca los va a seguir toda su vida. Es el precio que pagan las familias por las decisiones que sus miembros tomaron. Es injusto para los niños inocentes, pero es la realidad. Un niño de 8 años que perdió a su padre en ese operativo va a cumplir 9, 10, 15, 18 años sin figura paterna. Cuando sus compañeros de clase hablen de cosas que hicieron con sus papás, él va a quedarse callado. Cuando llegue el Día del Padre y en la escuela hagan actividades para celebrarlo, él va a sentir ese vacío. Y cuando crezca y tenga la edad suficiente para entender realmente lo que pasó, va a tener que procesar que su padre eligió el dinero rápido sobre la posibilidad de verlo crecer. Va a tener que decidir si perdona esa decisión o si la resiente por el resto de su vida. Y cuando ese niño cumpla 18 años y esté en la misma situación en la que estuvo su padre, cuando alguien le ofrezca trabajo con el cártel, cuando la tentación del dinero fácil esté frente a él, ¿qué va a decidir? ¿Va a aprender de los errores de su padre o va a repetir el ciclo? Esa es la pregunta que define el futuro de Michoacán y de México entero. Es un final trágico que debería servir de advertencia para otros jóvenes que están considerando entrar al mundo del narcotráfico. El dinero rápido es tentador. Ver a los sicarios con sus camionetas nuevas, sus cadenas de oro, sus botas exóticas, hace que parezca un camino atractivo, especialmente cuando la alternativa es trabajar 12 horas al día en el campo por 150 es. Pero necesitan entender algo fundamental. Ese dinero viene con un precio. Y el precio no es solo la posibilidad de morir, es la certeza de que vas a morir. Tal vez en un operativo como este, tal vez en un enfrentamiento con un cártel rival, tal vez ejecutado por tu propio cártel, cuando ya no seas útil o cuando cometas un error. Pero vas a morir y no será una vida larga y próspera. No vas a llegar a viejo contando tus millones. No vas a ver graduarse a tus hijos de la universidad. No vas a conocer a tus nietos. Será una vida corta, violenta, llena de paranoia constante, mirando siempre sobre tu hombro, sin poder confiar en nadie, sin dormir, tranquilo nunca, y terminará en una emboscada donde no tendrás ninguna oportunidad de escapar, o con un balazo en la nuca de algún comandante que decidió que eres un problema, o torturado por un cártel rival que te capturó en su territorio. Esos son los únicos finales posibles para un sicario.
No hay jubilación, no hay retiro pacífico. Solo hay muerte violenta. Los 87 sicarios que murieron ese día lo aprendieron de la manera más dura posible. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la realidad que viven millones de mexicanos en zonas controladas por cárteles, suscríbete al canal, porque seguimos contando las historias que necesitas conocer para entender lo que realmente está pasando en la guerra contra el narcotráfico. Y déjame en los comentarios, ¿crees que operativos como este realmente debilitan a los cárteles? ¿O solo es una victoria temporal? Porque al final la pregunta que todos nos hacemos es la misma. ¿Cuándo va a terminar esta guerra? ¿Cuándo podrán las familias de Michoacán vivir sin miedo? ¿Cuándo dejarán de sonar las balas en las carreteras? ¿Cuándo un niño podrá ir a la escuela sin escuchar explosiones? No tengo la respuesta fácil que todos quieren escuchar. Nadie la tiene. Los expertos han debatido esto por décadas. Algunos dicen que la guerra contra el narcotráfico está perdida, que deberíamos cambiar de estrategia completamente, legalizar, regular. Otros dicen que necesitamos más fuerza, más operativos, más presión militar sin tregua. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, en una combinación de fuerza cuando es necesaria, pero también de oportunidades económicas reales para que los jóvenes no tengan que elegir entre hambre y el narco. Pero lo que sí sé, lo que este operativo demostró, sin lugar a dudas, es que cada victoria táctica como esta es un paso pequeño tal vez, pero es un paso real hacia un México donde los cárteles no puedan operar con la impunidad total que han tenido durante décadas. Es un paso hacia un futuro donde un convoy de 87 sicarios con ametralladoras, calibre 50, circulando en pleno día por una carretera federal, sea impensable. Donde las carreteras sean seguras para las familias. Donde los niños no tengan que esconderse en sus escuelas mientras afuera hay balaceras. Donde las madres no tengan que pasar 8 horas abrazando a sus hijos aterrorizados, preguntándose si una bala a atravesar su pared. Ese futuro está lejos todavía. Tal vez a una generación de distancia, tal vez a 2. Pero cada operativo exitoso nos acerca un poco. Cada arsenal decomisado son armas que no van a matar a inocentes. Cada sicario neutralizado es uno menos aterrorizando comunidades. Y por eso vale la pena contarlos, vale la pena recordarlos, vale la pena exigir que estos operativos sean el estándar y no la excepción. Vale la pena recordar que durante 8 horas, en una carretera de Uruapan, las fuerzas del gobierno mexicano demostraron que pueden ganar cuando tienen inteligencia, preparación y determinación, que pueden proteger, que pueden hacer justicia, que pueden ejecutar operaciones con precisión, que aniquilan amenazas sin causar bajas propias ni daños a civiles. Ese es el estándar que México necesita. Ese es el nivel de profesionalismo y capacidad táctica que necesitamos ver desplegado en todo el país, no solo en Michoacán. 87 sicarios salieron esa mañana pensando que eran invencibles. Jamás imaginaron que esa sería su última misión. Jamás imaginaron que los helicópteros ya los rastreaban desde 3 días antes. Jamás imaginaron que cada movimiento estaba siendo monitoreado, que el cerco ya estaba cerrándose. Jamás imaginaron que no habría escapatoria, que no importaría cuántas armas llevaran, o cuánto blindaje tuvieran sus camionetas, o cuántos eran, y pagaron el precio final por sus decisiones, por elegir el camino del crimen, por creer que eran intocables, por subestimar la capacidad de las fuerzas que los cazaban. Ese día quedará marcado en la historia de Michoacán como el día en que el convoy más grande del CJNG fue completamente aniquilado en una emboscada perfecta, como el día en que 87 familias
perdieron a sus seres queridos, como el día en que el gobierno demostró que puede ganar esta guerra cuando despliega sus mejores recursos y su mejor estrategia, y como el día en que la carretera federal 37D dejó de ser territorio seguro del CJNG para convertirse en un recordatorio permanente. Ningún convoy está a salvo cuando las fuerzas de élite deciden cazarlo.